Hola, hoy te enseñaré a utilizar las funciones min y max, que son mínimo y máximo, respectivamente. Cada una de ellas ayuda a poder elegir cuáles son los valores máximos o mínimos de los que tú le entregas. Entonces, para poder entender, también esta vez utilizaremos una fracción del modelo de los galletones. Comencemos acá. Vemos que está la producción, el inventario y las ventas, ¿cierto? Cada uno va a ser el siguiente y cada uno determina cierta cosa, por ejemplo, la cantidad de galletones en el pedido o el precio de la unidad de galletón determina eso y este determina producción y hay una relación entre ellas. Vamos una por una. En ventas, vemos que las ventas son un mínimo entre el inventario y la cantidad de galletones en el pedido. Por ejemplo, si quisiéramos crear la función desde cero, tendríamos que buscar acá la función min. ¿Dónde está? Ahí. Entonces, uno debe entregar los valores que uno quiere que elija, siempre el menor. Entonces, lo que hace acá, en el caso de arriba, es que va a elegir siempre el más chico entre el inventario y la cantidad de galletones en el pedido. ¿Esto cómo representa la realidad? Lo que dice acá es que las ventas siempre son o la cantidad de galletones que le piden a mi cliente o la cantidad de galletones que tiene almacenado. Por lo tanto, si es que él tiene 50 y le piden 100, él solamente va a poder vender 50, no va a poder vender 100. Y no se va a deudar. Pero si le piden 10, él no va a vender las 50, sino que va a vender 10. Porque es lo que le piden. No puedo obligar a la gente que le compre. Por lo tanto, eso es lo que hace esta función. Elegir de estos dos parámetros cuál es el más pequeño y ese entregar como output. Entonces, salgamos de acá y veamos cómo funciona inventario. Inventario es solamente la resta entre producción y ventas. ¿Ya? El problema es que acá tal vez podría existir la posibilidad de que las ventas fueran mayores que la producción. Tal vez la gente exige mucho, pero no tiene la cantidad necesaria producida para poder cubrir la demanda. Por lo tanto, o dejo que el modelo entregue números negativos para darme cuenta de dónde me estoy cayendo, o lo obligo a que me entregue solamente números positivos y teniendo un efecto posterior en otro lado. Por ejemplo, ¿cómo podría obligarlo? Usando la función max. Entonces, puedo escribir la función max o puedo buscarla acá abajo. Y yo digo, siempre elige el máximo entre esta resta y 0. Lo que quiere decir entonces es que si es que el número de esta resta me entrega positivo, voy a elegir este número. Pero si las ventas son mayores a la producción y me entrega números negativos, lo obligo a que me dé un 0. De ese modo, nunca me entregará un 0 en el inventario y nunca voy a quedar como con inventarios negativos, que sería muy extraño. A menos, como le decía, que sirva para poder explicar dónde están los vacíos. Dejémoslo ahí. Y después producción. Producción viene determinado por la productividad y el quemado, que eran variables que habíamos visto anteriormente, que están acá arriba, quemado y productividad, que a su vez son determinados por la cantidad de trabajadores. La cantidad de trabajadores determina la productividad total de la empresa y entre más trabajadores es menos posible que se quemen o que es más posible que hayan menos quemados. Entonces la producción dice, escoge siempre el mínimo entre la resta entre la productividad y el inventario, siempre positivo, por eso es como el máximo entre esa resta y 0, o escoge el mínimo entre cantidad de galletones del pedido. Entonces lo que hace es esto. Las funciones siempre se pueden escribir por separado para que lo sepan. Entonces, elige siempre el más chico entre este y este. O sea, produce
siempre lo que tú puedes producir menos lo que ya tienes, ¿ya? Con la cantidad que te piden. Por lo tanto, si yo puedo producir 50 menos 20 que tengo, o sea, 30 voy a producir, y me piden 40, voy a producir 30. Pero en cambio, si me piden 20, yo voy a producir 20 en vez de los 30. Todo eso menos la cantidad de cupcake, de galletones quemados. Entonces, eso entrega la producción final. ¿Por qué pongo quemados fuera de los mínimos? Porque es una cosa que yo no contabilicé bien. Por lo tanto, si yo contabilicé producir X cantidad luego de haber analizado el inventario que tenía y la cantidad de galletones que me habían pedido, igual se me quemaron. Y eso no podía controlarlo. Y por eso va afuera. Por último, la cantidad de galletones en el pedido es la cantidad de galletones que piden los clientes para que la empresa produzca. Y este está determinado en gran parte por el precio y por el inventario. Entonces, el precio es sencillamente un número constante que nos entregó el cliente que dice, bueno, nosotros la vendemos a 300, punto. Ok, es 300. La cantidad de galletones es un random que se distribuye de manera normal, que va entre 1 y 8,9. Esto es porque no quiero que tenga valores de 9, solamente entre 1 y 8. Cuya media es el más chico entre el inventario y una ecuación que tengo acá que es 3 menos el precio de la unidad del galletón partido 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor precio del galletón tiendo a hacer que este número sea más pequeño, pero no tanto que sea menor que 0. Y ese número tengo que elegirlo entre esto y este. Entonces siempre voy a elegir la cantidad, no sé, pero digamos por ejemplo, si esto vale 300, este da partido 1000, da 0,3, entonces esto da 2,7, 2,7 es mayor que 0, por lo tanto elijo 2,7, y 2,7 es más chico que el inventario, por lo tanto elijo 2,7. Luego, este random normal tenía una desviación estándar de 2, ¿ya? Y todo esto va dentro de un integer, que lo obliga a ser entero, y lo multiplica por 6. Esto es porque los clientes no pueden pedir 2 o 3 galletones, sino que tienen que pedirlos en paquetes de 6. Por eso es que trabajamos con números del 1 al 9. En verdad son medias docenas. O sea, 1 es media docena, y en este caso sería 8 por 6. ¿Por qué ponemos mínimo con el inventario? Porque yo tengo que elegir... Ah, claro, acá falta algo. Yo tendría que haber tomado el inventario y haberlo dividido por 6. Ahí está. Para saber que ellos pueden solamente llegar a pedir como máximo lo que yo tengo. Esto también es una forma en que yo puedo hablar de la realidad. Porque puede ser que acá yo estoy diciendo que los clientes tienen información en cuánto yo tengo de inventario. Eso puede ser una forma de hacerlo porque puede ser porque yo venda galletones por internet. Pero de no hacerlo así, normalmente debería ser sin este mínimo y sencillamente haber elegido entre el máximo entre 0 y esta ecuación que nosotros habíamos creado, que en donde el precio del galletón afecta negativamente, negativamente a la cantidad de galletones pedidos. Tiene sentido porque a mayor precio, menor la cantidad de galletones que me piden. Pero sencillamente solamente estoy moviendo el promedio de esta distribución normal y no la cantidad efectiva. Entonces igual pueden darse aún compras mayores al promedio, aun cuando suba el precio, pero son cada vez menos probables.
Y eso, muchas gracias.